Con esta nueva enseñanza, deseo culminar la serie sobre el tema arrebatamiento. A lo largo de estas últimas semanas, hemos visto cosas maravillosas acerca del arrebatamiento, el cual es nuestra esperanza bienaventurada. Si pudiéramos resumir toda la serie en una sola frase, orientada especialmente a la vida práctica, diríamos que la enseñanza acerca del arrebatamiento contribuye a nuestra santificación. Como creyentes, hemos sido santificados por la obra de Cristo, sin haber hecho absolutamente nada para conseguirlo. La Biblia dice que somos lavados y santificados por el agua de la palabra. El pastor Joseph Prince denomina esta acción como santificados por accidente, queriendo decir con ello que la santificación es pura obra de Dios y que nosotros simplemente la recibimos sin haber hecho absolutamente nada para conseguirla, y mucho menos para merecerla. Cuando nuestro cuerpo se ensucia o se transpira, suda, tomamos un baño o ducha y quedamos limpios, ¿verdad? De la misma manera es con el arrebatamiento, que además de ser nuestra esperanza bienaventurada, nos purifica y santifica. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que todo aquel que espera el arrebatamiento se purifica a sí mismo. 1 Juan 3:3. Esta es una de las maravillosas maneras que Dios tiene para purificar a su iglesia. A lo largo de esta serie hemos considerado diferentes simbolismos que en el Antiguo Testamento indican hacia el arrebatamiento. En nuestra enseñanza anterior habíamos visto cómo Elías fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego, ante los ojos asombrados de su discípulo Eliseo. Eliseo, por lo tanto, fue testigo ocular de aquel arrebatamiento. Si él no hubiese presenciado esto personalmente, este relato probablemente no estaría en la Biblia. En esta misma serie habíamos considerado también el ejemplo de Enoc, quien desapareció porque Dios se lo llevó. En esta enseñanza deseo mostrarte otros simbolismos, acerca de los cuales la palabra de Dios nos habla del arrebatamiento. En la Biblia encontramos otros dos ejemplos maravillosos, los cuales casi ni nos hacen suponer que puedan tener que ver con el arrebatamiento, pero a la vez que los analizamos detalladamente, nos damos cuenta que tienen una relación clara y directa con él. Repito, el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada del creyente. Esta esperanza nos purifica. Mientras tú estás aquí escuchando esta enseñanza, estás siendo purificado por la acción limpiadora de la palabra de Dios. Amén. Un cuadro muy claro del arrebatamiento en la Biblia es el monte de la transfiguración, el cual es el monte Hermón en Israel. Esta montaña, que se encuentra situada en la cordillera del Antilíbano, sirve como frontera entre Israel, el Líbano y Siria. La montaña se yergue hasta los 2.814 metros sobre el nivel del mar. La ladera noroeste de la montaña pertenece al Líbano, la oriental a Siria, y las laderas sudoeste y meridional, unos 100 kilómetros cuadrados, se encuentran bajo el control de Israel como resultado de su victoria durante la Guerra de los 6 días en 1967. Este es el monte sobre el cual Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Mateo capítulo 17 nos habla acerca de esto, lo cual es un símbolo del arrebatamiento. Vamos a leer allí los versículos 2 al 5. Y se transfiguró Jesús delante de ellos, los discípulos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. En el momento en que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, aparecieron Moisés y Elías junto con él. Recordemos que Elías
Elías había sido arrebatado vivo hacia el cielo. Ahora aparece aquí junto a Jesús. Al otro lado de Jesús apareció Moisés, y más adelante voy a referirme a él en detalle. El versículo siguiente dice: Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esta expresión de Pedro nos muestra que él no distinguía el significado de estas apariciones. Él deseaba construir 3 enramadas, pues tenía sus ojos puestos solo en lo natural. El mensaje espiritual que esta transfiguración intentaba transmitirle a Pedro es: Jesús, la gracia personificada, está delante de ti. Por lo tanto, no tienes que volver a ponerte bajo la ley de Moisés. Sin embargo, Pedro, quien no comprendía ese mensaje, seguía hablando y hablando, cuando de repente la voz del Padre Celestial le interrumpió desde el cielo. Esta interrupción divina le instó a dejar de hablar inútilmente. En el versículo 5 leemos: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí se escuchó otra voz más potente que la de Pedro, que le obligó a callarse la boca. Esta es la voz del Padre Celestial, quien dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mientras él aún hablaba. A menudo cuando oramos, hablamos tanto que Dios nos tiene que interrumpir. Esto sucede principalmente cuando nuestras oraciones se componen principalmente de quejas y lamentos. La oración no debe ser utilizada para quejarse y lamentarse, sino para depositar nuestra confianza en Dios por medio de la fe. Esta oración, expresada en pocas palabras llenas de fe y confianza, es directa y específica, y cuando al final de la misma decimos la palabra amén, lo cual quiere decir que así sea, tenemos la seguridad que realmente va a ser así como pedimos. La oración nos ha sido dada para expresar nuestra fe en Dios. Por esa razón, no necesitamos repetir 1000 veces lo mismo, pues, si es así, es posible que Dios nos interrumpa para decir: ya he oído lo que pediste, ya lo he oído muchas veces. Ya conozco tu inquietud, confía en mí. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz habló desde la nube. ¿Qué es lo que dijo esa voz? Imagínate la escena. 3 personas se aparecen delante de los discípulos, con Jesús en el medio, Moisés y Elías a cada uno de sus lados. Y en ese momento, la voz del Padre Celestial dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios es el Padre. Dios el Padre solo habla de su Hijo y no hace mención de Moisés ni de Elías. Dios el Padre solo habló de su Hijo y no hizo mención de Moisés ni de Elías. Elías representa aquí a los profetas y Moisés representa la ley. Dios dijo: Este es mi Hijo amado, amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. En otras palabras, con esta frase Dios está diciendo: presten oído solo a la gracia y no a los profetas ni a la ley. Nuestra plena satisfacción o realización no la encontramos ni en el movimiento profético, ni tampoco en una mezcla de la ley con la gracia, ni mucho menos en el Antiguo Testamento, sino solamente en Cristo, solo en Jesús, la gracia personificada. Encontramos nuestra entera satisfacción. Por eso, Dios dijo: a él oíd.
¿No es maravilloso esto? Además de esta aplicación, la transfiguración es un simbolismo que nos habla del arrebatamiento. Jesús está en el medio, entre Moisés y Elías, y Él es quien ha de volver a buscarnos. Dado a que sus pies no habrán de tocar la tierra, seremos arrebatados hacia Él en el aire. De estos tres personajes que se le aparecen a los discípulos en el monte de la transfiguración, Jesús es quien nos habrá de arrebatar quitándonos de esta tierra. Elías ya había sido arrebatado anteriormente. La Biblia nos habla de dos personas que fueron arrebatadas vivas. Una fue Elías y la otra fue Enoc. Por esa razón, aquí aparece Elías como símbolo de los creyentes que han de ser arrebatados vivos. Elías no experimentó la muerte, sino que fue llevado vivo, con un cuerpo transformado, a la misma presencia de Dios. Por eso, repito, Elías simboliza a la iglesia, o a los creyentes que han de ser levantados vivos en el momento del arrebatamiento. Moisés aparece aquí como símbolo de todos los creyentes que han muerto en Cristo. La Biblia dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos habrán de recibir un cuerpo glorificado y verán al Señor antes que nosotros. El apóstol Pablo dice: cuando esto suceda, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Por eso, aquí Moisés representa a los creyentes que han muerto en Cristo, y Elías a los creyentes que están vivos en el momento de su retorno. Las tres personas que aparecieron en el monte de la transfiguración nos hablan del arrebatamiento de los creyentes. Es oportuno recordar que luego que Moisés murió, su cuerpo no volvió a ser hallado. La Biblia nos dice claramente que Moisés murió, pero dice también que su cuerpo no fue encontrado por ninguna parte. El Señor protegió su cuerpo muerto y solo Él sabe dónde lo depositó. Es interesante notar la forma de actuar de Dios. Si bien Moisés, a causa de su desobediencia por haber golpeado la piedra, no le fue permitido entrar físicamente a la tierra prometida y se tuvo que conformar con verla solo de lejos, en el momento de la transfiguración está sobre la tierra prometida. O sea que, mientras estaba vivo, no pudo entrar a la tierra prometida, pero ahora, después de haber recibido un cuerpo glorificado, está de pie en la tierra prometida. ¿No es maravilloso esto? Dios es paciente y misericordioso con nosotros. Él nos bendice aún a pesar de que cometemos errores. Aún a pesar de que pasó un largo periodo de tiempo, Moisés pudo poner sus pies sobre la tierra prometida. Por eso, la transfiguración simboliza el arrebatamiento, y ahora comprendemos lo que cada una de las personas representa. La transfiguración es el símbolo que el Nuevo Testamento nos muestra acerca del arrebatamiento. El Nuevo Testamento nos muestra también otro símbolo que habla del arrebatamiento. Pero antes de hablar más en detalle acerca de esto, te invito a ir conmigo al pasaje de 2 Pedro 1:16 al 21. El apóstol Pedro, aquel a quien Dios mismo interrumpió mientras hablaba, escribió más tarde lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es el momento en que Él, todavía muchos años más tarde, recordó cuando Dios le interrumpió lo que estaba diciendo. Personalmente estoy convencido que si escuchamos la voz de Dios hablándonos, esta queda grabada en nuestro recuerdo para siempre. En este pasaje, Pedro se refirió
refirió a su experiencia en el monte de la transfiguración cuando vio personalmente a Jesús, Moisés y Elías. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En enseñanzas anteriores habíamos visto que cuando la Biblia habla del lucero de la mañana, nos muestra un símbolo del arrebatamiento. El lucero de la mañana, la estrella más brillante en el firmamento antes de la salida del sol, representa el arrebatamiento de la iglesia. Al final del libro de Apocalipsis encontramos las palabras de Jesús, quien dice: ciertamente vengo en breve. Estas palabras están dirigidas a los creyentes, quienes serán arrebatados cuando Él venga a buscar a su iglesia. Cuando la Biblia habla del sol de justicia, se refiere a la nación de Israel y tiene que ver con la segunda venida de Cristo, cuando sus pies se posarán sobre la tierra, después de los 7 años de la gran tribulación, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que encontramos en la Biblia acerca del arrebatamiento es palabra profética divina para la humanidad. Tenemos la plena seguridad de que el arrebatamiento se habrá de producir porque es palabra profética divina. Podemos tener plena seguridad en que habrá de haber un arrebatamiento porque este acontecimiento es confirmado por la palabra de Dios. El arrebatamiento es un acontecimiento futuro. Por lo tanto, la Biblia lo confirma por medio de una palabra profética, en este caso por la boca del apóstol Pedro. La palabra profética acerca del arrebatamiento no proviene del intelecto humano ni nace de la idea de alguien que intenta hacer una broma o que estuviese fundamentado en una extraña experiencia. No, esto no es así. La palabra profética parte de la boca de Dios y eso nos da la seguridad que el arrebatamiento habrá de suceder tal como Él lo promete. Su palabra es segura. Aparte de este simbolismo en los evangelios, encontramos otro indicio en lo que la Biblia denomina los días de Noé y los días de Lot. En Lucas 17, 26 al 30, leemos lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El inminente arrebatamiento de los creyentes y los acontecimientos subsiguientes, a saber, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, están simbolizados en los días de Noé y los días de Lot. Es importante comprender al mismo tiempo que Noé representa también a las personas que llegan a la fe o que serán salvas durante el tiempo de la gran tribulación, las cuales han de ser guardadas y protegidas por Dios. Lot, en este caso, representa simbólicamente a la iglesia, la cual será arrebatada antes de la gran tribulación. Por esa razón, los días de Noé y los días de Lot representan simbólicamente el periodo de tiempo que abarca desde el momento del arrebatamiento, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Posiblemente hayas escuchado suficientes mensajes referentes a los días de Noé, especialmente en las predicaciones proféticas, pero no se escucha con frecuencia algo referido a los días de Lot, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje que acabamos de leer habla
tanto de los días de Noé como de los días de Lot. Aquello que se refiere a los días de Lot tiene connotaciones muy importantes y especiales para nosotros los creyentes. De allí pues, el apóstol Pedro se refiere a los días de Lot en su segunda carta, precisamente en dicha epístola. Además de hacer mención primeramente a la transfiguración de Jesús, se refirió más adelante a los días de Lot. El apóstol Pedro tenía conocimiento del significado del arrebatamiento y se lo tomaba muy en serio. Por ello, por medio de sus epístolas, informaba a sus conciudadanos que el día del Señor habría de venir con toda seguridad. Él sabía que la palabra profética era sumamente segura. En 2 Pedro 5 al 7 leemos lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El apóstol Pedro describió aquí el tiempo de la gran tribulación, a la vez que dice que Dios libró al justo Lot de todas aquellas vicisitudes. El hecho de que Lot fue librado de las calamidades que vinieron sobre Sodoma y Gomorra es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia, recibiendo a Jesús en el aire para ser guardadas de la gran tribulación que habrá de venir sobre la humanidad. Lot fue arrancado o quitado de aquel lugar que habría de ser destruido. La razón por la cual Dios sacó a Lot de allí era porque él era justo. Escucha bien lo que te voy a decir. Mientras la iglesia de Cristo esté en el mundo, no habrá de haber ningún juicio sobre la tierra. Mientras los justos estén sobre la tierra, no habrá de haber ningún juicio sobre la humanidad. Mientras los creyentes estén sobre la tierra, no habrá de tener lugar la gran tribulación. Nosotros los creyentes experimentamos solamente el principio de dolores, como lo denomina la Biblia, pero la gran tribulación comienza recién después que los justos han sido arrebatados. Por eso, este pasaje nos muestra claramente que los justos no habremos de estar sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Dios no habrá de permitir que ningún justo experimente dichas calamidades. Lot simboliza a la iglesia de Cristo, la cual habrá de ser arrebatada antes que comiencen los juicios. Por esa razón, la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra en aquel tiempo nos muestra un cuadro de la situación del mundo en la actualidad, y la liberación de Lot simboliza el arrebatamiento de los creyentes. El apóstol Pedro hace mención de esto de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento. En Génesis 19 y allí en los versículos 17 al 26 está descrita esta historia. Es importante notar que si bien Lot pudo escapar porque era un hombre justo, su esposa, la cual pereció, era también justa. La Biblia nos relata que ella, al salir, se da vuelta y se vuelve estatua de sal. Este relato nos dice muchas cosas importantes, las cuales podemos aplicar en forma práctica en la actualidad. Hay muchos creyentes que cometen el mismo error que la esposa de Lot, o sea, vuelven su mirada hacia atrás. Dios no desea que miremos lo que quedó atrás. Cuando la esposa de Lot se dio vuelta hacia atrás, ¿dónde fijó su vista? Ella observó cómo el juicio divino caía sobre Sodoma y Gomorra. Muchos creyentes hacen exactamente lo mismo que ella, a saber, miran hacia el juicio. La iglesia de Cristo justificada no debe poner su mirada en el juicio. Cristo cargó sobre sí mismo todo el juicio que le correspondía al creyente. Por esa razón, no hay ningún tipo de juicio para el creyente. Sobre la cruz, Jesús llevó todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros. Su cuerpo absorbió todo el juicio divino contra el pecado, para que ahora nosotros solo recibamos recompensas. Sin embargo, hay muchos creyentes que no tienen
tienen esta revelación y solo miran hacia el juicio, pues viven con temor a ser castigados por Dios por sus errores. La esposa de Lot es el ejemplo de que no tenemos que poner nuestros ojos en lo que dejamos atrás. Por el contrario, tenemos que seguir el ejemplo de Lot, quien permitió ser librado del juicio. No miremos hacia atrás. No volvamos a poner nuestros ojos en el pasado, ya sea en nuestra propia vida pasada, ni mucho menos en el juicio, pues para nosotros los creyentes no existe juicio alguno, pues Jesús los cargó por nosotros. Leemos entonces el primer versículo del pasaje de Génesis 19, 17 al 26. Y cuando los ángeles los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Parece mentira que justamente porque les dicen que no miren hacia atrás, es que la mujer de Lot siente el deseo de hacerlo. Es lo mismo cuando se le dice a un niño pequeño que no haga determinada cosa, pareciera que justamente por eso está esperando el momento para hacerlo. Ni bien el padre o la madre se alejan, el niño hace lo que le dijeron que no hiciera. Tanto Lot como su esposa y toda su familia escucharon la advertencia de los ángeles. Sin embargo, aun a pesar de eso, ella se dio vuelta para mirar hacia atrás. El Señor había enviado a sus ángeles para advertirles que escaparan y no miraran hacia atrás. Los ángeles le dijeron además que no se detuvieran. El Señor no desea que nos quedemos detenidos, ni mucho menos que volvamos nuestra mirada hacia el pasado, tanto sea así en nuestra antigua vida pecaminosa como la teología errónea que podamos haber aprendido. Dios no desea que volvamos a poner la mirada en la ley. Él desea que miremos siempre hacia adelante, hacia la gracia. La gracia divina es nuestro futuro. Una vez que hemos sido salvados por gracia, mirar hacia atrás es lo mismo que mirar hacia la ley y al juicio. Por esa razón, hay creyentes que no avanzan en su vida cristiana, pues a pesar de haber recibido los beneficios de la gracia, vuelven su mirada constantemente hacia atrás. Lamentablemente, todos nosotros tenemos amigos y conocidos que, luego de haber gustado la gracia divina, vuelven a poner su mirada en la ley. Los ángeles se lo dijeron bien claro a Lot y a su familia: escapa por tu vida y no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Es interesante notar que la frase escapa por tu vida es traducida también como salva tu alma. Nos podemos preguntar ahora, ¿qué pasó con la mujer de Lot? ¿Se perdió eternamente? No, de ninguna manera. Ella murió físicamente, pero no por eso perdió su salvación. De la misma manera es hoy en día. Si ponemos nuestra mirada en el pasado, en la ley y por tanto en el juicio, no perdemos por eso nuestra salvación. Es imposible perder la salvación, pues Cristo es el garante de ella y porque además fuimos sellados con el Espíritu Santo. La salvación no se puede perder aunque volvamos nuestra mirada hacia el pasado. La salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Sin embargo, aunque el Espíritu ha sido salvado, nuestra alma todavía debe ser salvada. Lo mismo sucedió con los israelitas cuando llegó el momento en que iban a ser sacados de Egipto. Seguramente que entre ellos habían dos tipos diferentes de familias. Por un lado, estaban aquellos que estaban preparados de acuerdo a las instrucciones que Dios les había dado, pero que además, por encima de toda esa preparación, tenían su entera confianza puesta en que esa sangre del Cordero Pascual, con la que habían pintado los dinteles de sus puertas, les protegería del ángel de la muerte. Me puedo imaginar que ellos estarían comiendo y alabando al Señor en agradecimiento de antemano por su protección. Por otro lado, estaban los otros que, si bien estaban preparados de la misma manera y de acuerdo a las instrucciones que Dios les había dado, sus corazones estaban llenos de temor y duda en cuanto a que, si ese procedimiento de pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual habría de
protegerles realmente de la muerte. Sus dudas y temores estaban fundamentados en el conocimiento del poder que tenía el ejército de Faraón, sabiendo que ni bien salieran podría alcanzarles en cualquier momento. Seguramente que estos dos tipos de personas estaban representados entre el pueblo mientras esperaban el momento de la partida, ¿verdad? Aunque ambos habían cumplido las instrucciones de la misma forma, los unos confiaban plenamente en Dios y los otros dudaban y temían. Independientemente de su actitud, tanto los unos como los otros fueron salvados. ¿Por qué? ¿A causa de su fe? No. La única cosa válida para su salvación era la sangre del Cordero Pascual pintada en el dintel de sus puertas. Sin embargo, permíteme decirte una cosa. Aquellos que tenían su confianza puesta en el Señor, protegieron o salvaron sus almas del temor y las dudas. A causa de haber puesto su confianza en el Señor, el temor, las dudas, el miedo y la preocupación no tuvo lugar en sus corazones. De esa manera, ellos pusieron su plena confianza en Dios en primer lugar y en Moisés su líder. La expresión salva tu alma es también válida para nosotros hoy. Dios no desea que vivamos sumidos en el temor, las dudas o las preocupaciones. Por el contrario, Dios desea que confiemos plenamente en Él y que gocemos de descanso y paz. Somos demasiado bendecidos como para vivir estresados. Salvar nuestras almas tiene que ver con nuestra condición interior. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Con temor por lo malo que pueda suceder en el futuro o con la esperanza puesta en el arrebatamiento? Dios no desea que vivamos en temor, dudas o preocupaciones, pues Él ya preparó de antemano el mejor futuro para nosotros. Él nos dice que no miremos hacia atrás, sino que pongamos nuestros ojos en lo que tenemos por delante. Con eso, no ponemos nuestros ojos en la gran tribulación, sino en el arrebatamiento. La palabra no nos dice a nosotros los creyentes que tenemos que estar observando la manifestación del anticristo, sino que tengamos los ojos siempre puestos en Jesús. En el mundo secular existe la llamada prensa sensacionalista, la cual se dedica especialmente a informar acerca de catástrofes o accidentes, que cuanto más terribles sean, tanto mejor. Lamentablemente, ese tipo de prensa sensacionalista existe también en el ámbito cristiano. Cualquier cosa que sucede en Israel es confirmada por un pasaje bíblico. Cada experimento con armamento nuclear que realice Corea del Norte es confirmado por algún versículo en los Salmos. Esto es lo que yo denomino escatología sensacionalista. Escatología es el estudio de los acontecimientos del tiempo final. No hay por qué confirmar por un pasaje bíblico cada cosita grande o pequeña que sucede a diario en el mundo, o que aparece en las noticias, o que tiene que ver con Israel. Lo único que debe ser confirmado por la palabra son los grandes acontecimientos, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que dicho sea de paso, son las guerras a las cuales se refirió Jesús en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús hablaba de que habría guerras y rumores de guerras, se estaba refiriendo principalmente a la Primera Guerra Mundial. La segunda fue solo una prolongación de la primera. Por eso, entre las dos conforman solo una gran guerra mundial con un pequeño intervalo entre ambas. Nunca antes en la historia había habido una guerra de tales dimensiones. Antes de la Primera Guerra Mundial, solo había batallas y conflictos locales, pero esta guerra involucraba a todo el mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, todos los conflictos estaban limitados al continente europeo solamente, pero de ninguna manera involucraban el Nuevo Mundo, por ejemplo, Estados Unidos de América o Asia. Pero el conflicto bélico que tuvo lugar entre los años 1914 y 1945 implicó la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. En esta guerra participaron Estados Unidos, Europa, África, Asia, Japón, China, Australia, etc. Esta guerra involucró a todo el mundo y es a ella
aquella que se refirió Jesús cuando dijo: las señales del último tiempo serán guerras y rumores de guerras. Esta fue una señal muy contundente para el mundo, pero no por eso cada insurrección o revuelta local, como lo que son los continuos conflictos en la nación de Israel, tienen que ser una señal del tiempo final. Naturalmente que la palabra hace mención específica de determinados grandes acontecimientos que, sin duda alguna, tienen que ver con el tiempo final, pero tratar de interpretar bíblicamente todos y cada uno de los acontecimientos que suceden en el mundo es nada más ni nada menos que escatología sensacionalista. Este tipo de enseñanza es errónea. No le prestes atención, porque si prestas oído a toda esa información que circula en el ambiente cristiano, estarás hablando solo de lo malo y te concentrarás únicamente en las fatalidades. De acuerdo a la palabra de Dios, el futuro del creyente es maravilloso. Amén. Aleluya, porque mientras la oscuridad se hace cada vez más densa en el mundo, la luz de la iglesia será cada vez más brillante. Prestemos atención a todos los milagros y maravillas que suceden en el mundo por la gracia divina. Nunca en la historia ha habido tantos como los hay hoy en día. No nos concentremos en las obras del anticristo. Pongamos más vale nuestros ojos en Cristo. Ponemos los ojos en Cristo, no en el anticristo. Es Cristo quien nos viene a buscar. Por eso, repito, no miremos hacia atrás y tampoco observemos el futuro basados en lo que dice la prensa sensacionalista cristiana. Hay algo más que deseo mencionar antes de culminar esta enseñanza. Es importante tener en cuenta que no estamos viviendo en el tiempo del milenio, cuando Jesús vendrá a establecer su reino sobre la tierra. Eso todavía está en el futuro. Hay una teología errónea que circula en el ambiente cristiano, la cual dice que la iglesia de Cristo es la que conduce o precipita el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Esto no es así. Si fuera que nosotros, los creyentes, determináramos el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, este tendría que ver con nuestro propio esfuerzo y por lo tanto significaría que estaríamos otra vez bajo la ley de Moisés. Solo Jesús es el responsable de establecer su reino. Dicha doctrina errónea, denominada dominionismo o reino ahora, es escatología postmilenial y militante, que enseña que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado debe ser a través del poder temporal y terrenal previamente incautado por la iglesia. Solo después de que de este modo el mundo haya sido rescatado, podrá entonces regresar el Señor Jesús. Parte de la enseñanza dominionista, restauracionista o movimiento de la restauración, englobado en el reino ahora, tiene como base que los eventos del libro de Apocalipsis ya han sucedido, que son historia y que el reino de Cristo como Rey sobre la tierra es ahora. Los milagros y señales que suceden por medio de los creyentes no tienen que ver con el reino ahora, sino porque el Señor les delegó su autoridad antes de ascender al cielo para que actúen en su nombre. Pero su reino recién será establecido en el futuro, y esto tiene que ver con el milenio. Nosotros todavía no estamos dentro de este periodo de tiempo. Nosotros no vivimos ahora dentro del reino de Dios establecido sobre la tierra. Los milagros y maravillas que suceden son muestras precedentes de lo que será su reino, pero estos suceden simplemente por medio de la autoridad que Él nos delegó. Jesús habló del establecimiento de su reino sobre la tierra, pero este es un acontecimiento que todavía está en el futuro. Las señales y maravillas que actualmente le preceden tienen lugar por medio de la autoridad del creyente, delegada por Jesús mismo. Como creyentes tenemos el privilegio de anticiparle al mundo los beneficios de su reino futuro. Este anticipo se manifiesta llevando la sanidad a un mundo enfermo, salvación a un mundo perdido, el bautismo del Espíritu Santo a un mundo hambriento
hambriento y sediento. Todas estas son repercusiones de la autoridad del creyente y no tienen absolutamente nada que ver con el dominionismo o reino ahora. El reino mesiánico es un acontecimiento que todavía está en el futuro y que va a llegar con toda seguridad y va a ser establecido sola y únicamente por Jesús. Todos aquellos que creen en el dominionismo o reino ahora piensan que son responsables de la venida de Jesús otra vez a la tierra. Esto es lo problemático del asunto. Ni tú ni yo podemos traer a Jesús otra vez. Su regreso a la tierra no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano. Solo Dios sabe cuándo es el momento. Lo que nosotros hacemos es actuar solamente en tanto que hay tiempo. Dicho sea de paso, de acuerdo a los términos de la palabra de Dios, nuestra generación es la última antes de la medianoche. Cuando se quiere graficar que algo se termina, se habla de la medianoche, o mejor dicho, 5 minutos antes de la medianoche. Seguramente ya has escuchado esta expresión, ¿verdad? Nuestra generación es la que vive en esos últimos 5 minutos antes de la medianoche. Por esa razón, actuamos mientras hay tiempo. Nuestra generación posee toda la bendición de todas las generaciones anteriores juntas. Esta última generación, poco antes de la medianoche, es la que mayor bendición tiene en toda la historia de la humanidad. Esa es la generación en la cual vivimos. Por eso es que decimos una y otra vez que contamos con toda la bendición de Abraham. Esta última generación es la que no trabaja la misma cantidad de horas que las anteriores, sino que trabaja solo la última hora y recibe la misma paga que todas las demás, pues ese poco tiempo de trabajo alcanza mucho más resultados a causa de la gracia divina. Los trabajadores de la última hora, Mateo 20, se ponen solo a disposición del Señor de la viña. A propósito, cabe recordar que la Primera Guerra Mundial terminó el 11/11 del 1918 a las 11 horas, y este es el acontecimiento al que Jesús se refirió en Mateo capítulo 24. Lamentablemente, después de un relativamente corto periodo de tiempo, se extendió a la Segunda Guerra Mundial. Esta fecha tampoco es una casualidad, sino que tiene que ver con los años de jubileo de los cuales también nos habla la Biblia. Precisamente cuando se estaban por cumplir los 50 años, llegando al año del jubileo, en el año 1967 se produjo la famosa Guerra de los 6 días, el conflicto relámpago ocurrido entre Israel, Egipto, Jordania y Siria, que cambió para siempre Medio Oriente, y de eso hace exactamente medio siglo. O sea que estamos otra vez en un año del jubileo. Estos son detalles de suma importancia en el reloj divino. Naturalmente que hay una cantidad de cosas que suceden a diario y que habrán de suceder todavía, pero no debemos caer en la escatología sensacionalista. Las cosas que suceden en el mundo son solo principio de dolores, tal como lo dijo Jesús cuando habló de guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, etc. En el contexto del original griego, por ejemplo, en Lucas 21:11, aparece la palabra terror, y eso es precisamente lo que vemos hoy en día. Por eso, actualmente nos encontramos en el tiempo al cual Jesús se refirió como principio de dolores. Estas son señales evidentes antes del fin. Hay determinadas señales, como las que acabo de mencionar, que indican una clara evidencia que el tiempo está llegando a su fin, pero no por ello debemos alarmarnos y considerar cada revuelta o sedición como una señal del fin. En este último caso, la teología de la interpretación de señales se puede tornar peligrosa. Después de este breve paréntesis y prosiguiendo con el pasaje que nos ocupa, vamos a considerar lo que encontramos en el versículo 22. Y el ángel les dice: «Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El juicio se ejecutó
ejecutó después que Lot había sido puesto a salvo. Dios no va a ejecutar ningún juicio sobre la tierra antes de haber puesto su iglesia a salvo, habiéndola arrebatado primeramente. Lot simboliza aquí a la iglesia que es arrebatada, así como las ciudades de Sodoma y Gomorra no iban a ser destruidas antes de poner a salvo a Lot. La gran tribulación va a tener lugar recién cuando los creyentes serán arrebatados. El juicio tiene lugar después que los justos han sido puestos a salvo. El ángel del Señor le dijo a Lot: nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿No es maravilloso que el Señor nos promete que va a enviar su juicio sobre la tierra recién después que la iglesia sea arrebatada? Por eso, todos aquellos que hoy en día dicen que tal tsunami, terremoto o inundación que sucede por algún lugar de la tierra es un juicio divino, están completamente equivocados. Lee tu Biblia para conocer cuál es la verdad. Este pasaje nos muestra claramente que el juicio tendrá lugar después que los justos han sido puestos a salvo. El ángel le dijo a Lot: nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. No habrá ningún juicio sobre la tierra antes que los creyentes hayamos sido arrebatados para celebrar las bodas del Cordero. La gran tribulación no habrá de tener lugar antes que hayamos llegado allá. Deseo culminar esta serie con la palabra Maranata, lo cual significa el Señor viene pronto. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículos 21 y 22. Yo, Pablo, os escribo esta salutación por mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Pablo finaliza esta carta con la palabra Maranata, que significa el Señor viene. Esta palabra de saludo final hace alusión al arrebatamiento. La expresión Maranata o Maranata corresponde a la transcripción griega de una expresión de origen arameo compuesta por dos términos que significan el Señor viene. Pablo, quien habla acerca del arrebatamiento tanto en 1 Corintios y 1 Tesalonicenses, utilizó la palabra Maranata como un saludo que alude a la pronta venida del Señor para buscar a su iglesia. Él se refiere al momento en que los creyentes irán al encuentro de su Señor en el aire cuando suene la trompeta. Por eso utiliza esta palabra de saludo para recordar a los creyentes de la iglesia primitiva que el Señor viene pronto. Cuando el Señor aparezca en las nubes para buscar a los suyos, llevará a toda su iglesia. Permíteme aclarar algunas doctrinas erróneas que circulan por allí. Algunos teólogos del tiempo final sostienen que cuando Jesús venga a buscar a los suyos, se llevará solo una parte de su iglesia. Estos teólogos sostienen que aquellos creyentes más fieles y más santos serán arrebatados primero y luego de 3 años y medio o al final de los 7 años de la gran tribulación habrán de ser arrebatados los restantes. Esto es completamente erróneo. Jesús no viene para dividir a su iglesia. De ninguna manera Jesús habrá de dividir su iglesia en el momento del arrebatamiento. La Biblia nos habla de un solo cuerpo con muchos miembros diferentes. De la misma manera, la iglesia es el cuerpo de Cristo con muchos y distintos miembros. 1 Corintios capítulo 12 nos habla de esto. Por lo tanto, la doctrina del arrebatamiento en diferentes etapas es completamente errónea. Algunos teólogos llegan a esta conclusión porque malinterpretan la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con las 10 vírgenes. Dios, quien ejecutó todo juicio de ira contra el pecado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo en la cruz, no habrá de volver a poner a los creyentes bajo juicio. La Biblia nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:9. Por esa razón, sería ridículo pensar que después de habernos quitado el yugo del juicio de la culpa, nos vuelva a castigar con lo mismo. Además, la gran tribulación no va a purificar o santificar a los creyentes. Hay otros teólogos que sostienen que la Iglesia de Cristo habrá de ser arrebatada en la mitad de la tribulación, o lo que es peor aún, al final de la misma. Esta doctrina errónea afirma que el arrebatamiento se habrá de producir durante o después de ese tiempo, cuando los creyentes hayan sido purificados y depurados por medio de los sufrimientos. Esto es completamente falso, pues la tribulación no nos puede purificar, santificar o depurar de ninguna manera. Solo Jesús produce esto en nosotros. Solo su sangre nos limpia de todo pecado, nos purifica y santifica. No somos purificados o santificados por medio de los sufrimientos, sino solo por la sangre de Cristo. Teniendo en cuenta todo esto, nos saludamos con la palabra Maranata, la cual nos llena de esperanza. Esta es también mi palabra de bendición para todos vosotros hoy. Maranata, nuestro Señor viene pronto. Amén.